Hola a todas, todos, bienvenidos, bienvenidas aquí en la clase asíncrona prevista para el día 23, viernes de enero. Ya pactamos esta modalidad, voy a empezar incluso a tener cuenta de los tiempos, en que entonces va a haber una parte que sería esta de exposición, que es un poco una bisagra de las primeras clases también de esta de hoy y de las que siguen inmediatamente en este primer bloque. Voy a proyectar y les agradezco la atención también con esta modalidad y luego les voy contando un poco cómo desarrollar, cómo seguiremos desarrollando el trabajo. Mm, Voy a compartir pantalla completa así tal como está. Estoy grabando con Teams, espero salga todo bien. Y lo primero, quiero enseñarles el programa. Dado caso que no se vea, lo pueden abrir, pero ¿no? En que hemos visto Historia Mínima, el artículo de Carolina Robledo, y luego otro historiador, bueno, ella es antropóloga, Camilo Vicente Ovalle, el campo de la desaparición. Ya entramos a algunos conceptos, necropolítica, biopolítica, estado de excepción. Hoy vamos a ahondar más, que fue la clase 2. La pasada, neoliberalismo, gubernamentalidad. Tuvimos una hora de espacio de discusión de la lectura de Veracruz, pero también al menos una parte de la de desaparición y gubernamentalidad. Es algo que excede, ¿no?, los propios gobiernos, sino que es un régimen o sistema de regulación de las relaciones políticas de poder, eh, que Pilar Calveiro llama gubernamentalidad neoliberal en esta época, ¿no? Y se plantea al final de su texto si es que un cambio de gobierno o de color partidista, o incluso hoy podríamos preguntarnos de régimen internacional en sentido amplio, del derecho internacional, etcétera, implique el cambio de una gubernamentalidad. Quizás sea demasiado pronto para decirlo, pero hay indicios al respecto, incluyendo una sintonía, a lo mejor interna, nacional, política, respecto de un entorno externo hostil, pero que ya plantea otros consensos para la gestión, efectivamente, que va más allá de la gestión, ¿no? Pero de interna de las personas, los sistemas, la economía, etcétera, ¿no? Entonces, esa sintonía me refiero a que hay una mayor intervención del Estado, más aceptada después de las crisis o los hitos de finales del siglo XX y principios del XXI, que hay, ya se perdió ese consenso sobre el libre comercio, al menos nunca lo hubo el libre comercio como tal, pero la narrativa del libre comercio y del aperturismo como panaceas, ¿no? Ciertos pilares ideológicos del neoliberalismo en la última década, década y media se han ido cayendo, incluso ya no son parte tanto del sentido común. Y sin embargo, ciertos elementos instalados en las constituciones y sobre todo en las mentalidades, en las prácticas, en las microprácticas de empresas, organizaciones de la pública administración, ejércitos, incluyendo grupos criminales, están instaladas desde esa gubernamentalidad neoliberal, ¿no? Que finalmente tiene que ver con el predominio también del mercado como lógica, como entidad, y entonces antropológicamente ha modificado mentalidades y actuaciones en buena parte de la humanidad, ¿no? En el último medio siglo. Entonces, en ese sentido, una gubernamentalidad es más difícil de que se instale o es más difícil de comprenderla, pero también de que realmente se modifique y ni es una acción de un actor en especial, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que rescataría de ahí. ¿Por qué? Porque es dentro de regímenes de gubernamentalidad distintos, que implican distintas narrativas, pero también distintos tipos de exclusión o de creación de enemigos, en donde se dan las desapariciones en el México contemporáneo.
más allá de la falsa etiqueta de la guerra a las drogas o la guerra al narco, ¿no? Eh, y entonces no pueden estos elementos, necropolítica, gubernamentalidad, entre otros, no determinar nada o no influir en cómo interpretamos el fenómeno o incluso en cómo se da en los hechos de la realidad. Entonces aquí hay mucha literatura. Esta sesión de este viernes se llama Capitalismo antidrogas y crimen autorizado de la guerra sucia a la guerra a las drogas, ¿no? En esta primera parte, sin embargo, quiero retomar lo que no hemos podido ver en las anteriores, algo de estos conceptos que acabo de mencionar, más que otro, que es otra presentación que tengo, que pudiéramos ver, veo si la grabo ahora o si la vemos de plano el siguiente viernes, ¿no? Lo importante es no dejarlas demasiado tiempo atrás para que quede también ese contenido, quede grabado, quede útil en algún momento para sus marcos contextuales, teóricos, etcétera, ¿no? Esto antes de pasar a la última del primer bloque, que ya aterriza en un nivel meso, como decimos, en relaciones internacionales, por ejemplo, o también en otros, en la geografía, de interpretación y ya a aterrizar más en el nivel meso, me refiero a regímenes de violencia, lógicas de la desaparición y de las resistencias, en que ya es un meso y hasta micro nivel de trabajo. Con otros autores van a ver cómo son menos conceptuales, aunque sí hay algo, y son más ya prácticos, si queremos verlo así, y útiles incluso para la tarea del peritaje y el análisis de contexto. Ahora seguimos todavía un par de clases, una y media, con lo conceptual, que nunca se va a abandonar, pero sí, digamos, ahí está. Y están estos conceptos que hay que entenderlos, ¿no? Que sí son parte de otras presentaciones respecto de la de hoy, pero ahora empiezo con el PowerPoint y ahí verán. Esta de Zavala es un PDF que yo les di, déjenme ver si se abre, porque aquí está. Lo que les quería pedir, bueno, sí se ve bastante bien, sobre todo acercando, es que me puedan entregar, como no vamos a tener asistencia formalmente propiamente dicha, quisiera que me entregaran un mapa mental, una cronología, un breve resumen, un control, de la manera que quieran, puede ser un sketch o dibujo y puede ser también una propiamente un resumen, ¿no? Como tal, pero no hay formato como tal, solamente es un esbozo de elementos principales para que en la siguiente demos la discusión a partir de visualizar algunas de estas tareas, ¿no? Como que nos sirva de guía. Y también en la siguiente, creo que le voy a pedir una exposición breve de esta lectura, a lo mejor más breve que lo normal, pero sí la exposición de su resumen, pues. En particular, vamos a ver si es Anli, pero voy a escribir ahí en el grupo, ¿no? Entonces no se preocupen para recuperar las exposiciones que están, las pueden ver aquí, ¿no? Sí. Si se pudiera, ese día vamos a exponer dos lecturas, una de los regímenes de violencias con más tiempo y brevemente, Anle, podría ser esta de Zavala, basada en un mapa mental, una diapositiva nada más, algo breve, y José Alfredo, en cambio, ya sería la exposición larga de ese otro tema y ya dejaría para mí completar, ¿no? Entonces, bueno, este es el cuadro. Voy a la exposición como tal. Espero estar en total en la media hora de todo. Ya tenemos 9 minutos aquí. Primero una diapositiva nada más de este PowerPoint y luego ya lo retomo más a fondo en una exposición que era el planteamiento de un capítulo que iba a escribir, de hecho, que todavía no está, pero digamos nos orienta. Un supuesto, la complejidad del fenómeno de las desapariciones en Guanajuato, pero no solo, estamos viendo ahora cómo eso ha llegado muy fuerte a Aguascalientes, por ejemplo, más recientemente, aún con sus peculiaridades, responde a contextos y dinámicas que tanto en la actualidad como en el pasado reciente ya han vivido o siguen experimentando otras poblaciones
y territorios violentados en el país. Contexto macro y meso, ¿a qué me refiero? Que lo acabo de mencionar también en mi resumen, desde el punto de vista macro, contextual, dentro de una perspectiva política, epistemológica y geográficamente situada en el sur global, que hay que aclarar ese concepto también, pero lo damos por sentado dentro de el tema de la necropolítica y los estudios decoloniales y ha sido adoptado, aunque hay una corriente que lo critica porque se dice que nuevamente es un concepto del norte global o bien del ex primer mundo para determinar una inferiorización del tercer mundo. En fin, hay quien lo toma como elemento reivindicativo o quien como elemento de sumisión, un poco las dos corrientes. Aún así, yo lo sigo empleando con la premisa y hay que ver con sus directores de tesis si es que sitúan sus trabajos desde una perspectiva, como seguramente lo puede ser, guerrerense, mexicana, latinoamericana, eso es un lugar de enunciación, el sur global, ¿no? Se identifican factores determinantes y concurrentes en múltiples formas de violencia. Particularmente para el caso de las desapariciones, la preponderancia de un régimen de gubernamentalidad neoliberal con los límites y alcances que acabo de mencionar y que están al final de la lectura de Calveiro. La necropolítica también es un concepto de colonial en el sentido de que lo concibió, lo popularizó, ahorita existía, pero su obra filosófica y científico-social de largo alcance es la de Achille Mbembe, Necropolítica, y la revisión a 10 años de Necropolítica, publicada en español también, que vale mucho la pena recuperar. Es una actualización eh, después. Y en México lo trabaja muchísimo Ariadna Esteves con sus textos sobre la migración y el dispositivo necropolítico en la frontera norte, pero también se ha metido un poco a las desapariciones. Ella habla en ese sentido también de la administración del dolor como un dispositivo instalado no solo desde el marco legal de la ley de víctimas, sino en la praxis, por así decirlo, burocrática, que es gestionar el poder que es el tiempo, ¿no? Y la espera como mecanismo burocrático. Entonces, una gestión de eso y criterios, mecanismos para la administración del dolor más que propiamente la posibilidad de cierre con mecanismos más radicales, que serían de justicia, básicamente, o de verdad. Entonces, la preponderancia de ese tipo de régimen, un sistema patriarcal, y aquí hay quien más sabrá que yo, seguramente, mencionando las estructuras elementares de la violencia, entre otras obras de Rita Segado y entre otras autoras, ¿no? Pero yo aquí es donde yo me movía para mi trabajo. Y un modelo de globalización hegemónica y excluyente, que es un tipo de sociología de la globalización que desde el norte-sur, es decir, Saskia sí es holandesa, pero ha vivido prácticamente en todo el mundo, especialmente en Argentina, en América Latina, en Estados Unidos. Entonces conoce las dos realidades y trabaja estos esquemas de expulsiones desde también en el sur global, pero en general, tanto de ecosistemas como de personas, como de epistemologías. Se reconecta aquí con Boaventura de Sousa Santos, con la expulsión de las metodologías, los pensares y sentires y sobre todo los saberes, incluyendo las espiritualidades generadas en contextos que desde Occidente se juzgan como coloniales, inferiores, no racionales, etcétera, inferiorizados, y entonces hay una expulsión epistemológica, ¿no? Entonces, por eso propone el mismo Boaventura una ecología de saberes, sociología de las ausencias, y como Saskia Sassen también plantean que nos hacen falta conceptos. Y Boaventura, un paso más allá, dice, bueno, no es que nos hacen falta, a veces no vemos esa invisibilidad que se da a ciertos otros contextos. Y esto se reconecta muy bien con las ciencias forenses, en donde, claro, hay una ciencia forense técnico-hegemónica necesaria,
importante, pero también existe la ciencia forense ciudadana o bien saberes generados en la práctica, en la propia búsqueda, etcétera, ¿no? Esto eh, podemos platicarlo si da tiempo un día también con Ameyali, que ha trabajado este tema muy específicamente desde las pedagogías, los saberes y la espiritualidad y las ontologías relacionales con estos enfoques, pero para las desapariciones, ¿no? Entonces, aterrizando los conceptos y sus respectivas realidades a la dimensión meso, se destaca como la reiteración de prácticas y la reproducción de estructuras basadas en la racialización, discriminación, violencia de género, ya mencionado casi todo, precarización de la vida, segregación socioespacial de personas y comunidades que lleva a la expulsión, o para conectarlo bien, que ahí no está, han ido materializando patrones de sistematicidad y generalización de uno de estos aspectos más brutales de las violencias, o sea, las desapariciones, por lo que han sido planteadas nociones que las caracterizan en su conjunto como una catástrofe social contemporánea y como formas radicales de expulsión, ¿no? Esto ya es la siguiente realidad clase, entonces ahorita no voy a ahondar, solamente quiero hablar, también lo está trabajando aquí en el grupo, está Alejandro Buenrostro, desde la UG, más a fondo desde la fenomenología, es decir, ya le va a dar carnita, por así decirlo, contenido a estos conceptos en Guanajuato, ¿no? Es decir, los regímenes de violencias y las lógicas de la desaparición. Solo lo pongo, pero esto es parte de otra explicación, ¿no? Que va aterrizando el régimen de violencia y luego, bueno, esto lo vemos en otra parte. Quería pasar nuevamente a esto, pero yendo un poco más allá, un poco más a fondo. Espero estén viendo esta que dice necropolítica, expulsiones y gubernamentalidad neoliberal, que era mi artículo incumplido, conceptos, contextos y lógicas de la desaparición de personas en México y Guanajuato. Esta parte ya es pretenciosa, pero sí, pasemos a lo que sí ya está. El objetivo era describir e interpretar factores, patrones del complejo fenómeno de la desaparición, particularmente desde esta época, que hay quien conceptualiza de muchas maneras, incluyendo la filosofía forense, Arturo Aguirre, como época de cadáveres, ¿no? Y no es metafórico nada más, pero también lo es. Y entonces, bueno, esa parte, quizás en otro curso o al final si da tiempo, si algo vamos a leer también de él, todavía no está seleccionadísima esa lectura de filosofía forense, pero la vamos a ver. El análisis va por tres conceptos: necropolítica, gubernamentalidad neoliberal y expulsiones, ¿no? En donde la desaparición puede concebirse como una forma radical desde el sur global. No así lo había concebido Saskia Sassen en 2015 cuando publicó la obra, pero reinterpretada desde acá es una forma radical de expulsión, la propia desaparición. Son marcos conceptuales, pero también son situaciones, ¿no? O sea, no son mentales, son condiciones y determinantes de lógicas y de contextos arraigados en territorios disputados y entornos conflictivos que posibilitan y alimentan circuitos, negocios y redes, tanto legales como paralegales o ilegales, muchas veces solapadas e indistinguibles, en que son perpetradas las desapariciones, ¿no? Entonces aquí, bueno, venía un supuesto, expulsiones, que algunos, en un contexto para mí ya lo platicamos como Gatti, un contexto más para mí todavía aún más general y aún más desdibujado, desaparición social, pero no coinciden, ¿eh? Solo lo pongo en contraste, pero bueno, tienen que ver uno con el otro, evidentemente, y desigualdades sociales. Si alguien tiene ganas, quiere conocer más propiamente del concepto de expulsión, ahí sí podemos hacer una sesión aparte. Yo he trabajado mucho con, no con, pero sí con los textos de Saskia Sassen. Me gustan. Alguna utilidad heurística y hasta interpretativa para este tema lo tienen, entonces lo menciono, pero como no ha sido tan central en los textos sobre desaparición, ¿no? Por eso mi trabajo era tratar de ver cómo introducirlo y si sirve de algo, y si no, ni siquiera se introduce, ¿no? Pero la idea es que sí, de algo sirve.
Y en el contexto del neoliberalismo, político, estatal, social, económico, ideológico y criminal, claro, se trata de mercados y negocios desregulados, entonces, y de macro y micro, entonces estamos expulsiones y desigualdades sociales en el marco del neoliberalismo y de macro y micro estados de excepción, ¿no? Micro me refiero a Gamiño, desde la historia, también ha hablado de las fosas en ese sentido, pero también de dónde se perpetran las desapariciones con microestados de excepción normalizados y entonces hasta tolerados o pactados con autoridad, en donde entra ese concepto que es la siguiente clase también, del crimen ya no solo organizado, sino autorizado. Sinónimos de esto han sido las zonas grises o marrones, dice O'Donnell, de la democracia y del crimen organizado, las zonas franquicias para el delito, de repente, las zonas liberadas en diferentes países de Sudamérica. Sassen habla de formaciones predatorias, que ya es otro concepto más, pero en donde se mueven en estos territorios máquinas de guerra. Esas máquinas de guerra sí son efectivas, son grupos paramilitares, ¿no? Pero de nuevo cuño, puede ser un traficante de metanfetaminas del ISIS o del Estado Islámico, como puede ser el cártel Jalisco Nueva Generación en algunos territorios, o como eran los Zetas, ¿no? Entre otros. Militarización y paramilitarización, ahí va, ¿no? Entonces, estos han ido conformando un régimen de violencia que podemos adjetivar también como necropolítico desde la perspectiva epistemológica del sur y de que aquí se exacerban y se evidencia más esa situación, digamos, distintiva entre biopolítica y necropolítica, en donde hay presencia de las dos, pero en donde la necropolítica se radicaliza y no llega simplemente a excluir del sistema social o de la demografía nacional o de los confines a una población indeseada, sino se traduce en políticas de muerte de sectores sociales, incluyendo migrantes, o de desaparición, ¿no? Entonces, que no se da todavía de esta naturaleza y con esta dimensión en Suiza o Alemania todavía o Italia. Aún así se da en ese limbo que es el Mediterráneo, en donde luego en Libia es una zona de muerte, ¿no? Y está justo del otro lado, a pocos kilómetros del llamado primer mundo, ¿no? Han conformado un régimen de este tipo que exacerba múltiples y continuas formas de violencia, precariedad y exclusión. Entonces, como toda la larga hipótesis, ¿eh? Es un supuesto sobre expulsiones. Construye sujetos y personas descartables, enemigos, narcos, migrantes, guachicoleros, etcétera, narcoterroristas ahorita, y alimenta, reproduce las condiciones de posibilidad y las lógicas dispositivos, que es otro concepto de ciencias sociales y filosófico, pero de la desaparición física forzada, preparada por una desaparición previa, una estigmatización, y las propias fosas clandestinas como dispositivo de desaparición, reaparición, eventualmente, de los restos, ¿no? Bueno, este es el capítulo que yo quería compartir con ustedes, pero ahí iba la idea y el curso, porque lo repito aquí, no quito esta diapositiva, porque el curso tiene en parte una estructura basada en esto, o sea, digamos, no fue tan casual. Entonces, un marco histórico, continuidades y rupturas en el dispositivo que continúa como dispositivo, un marco conceptual con estos temas que estamos viendo otra vez en parte hoy. Bueno, este otro que yo marco como necroliberal es donde una gubernamentalidad neoliberal y propiamente un gobierno explícitamente neoliberal o libertario al estilo Milei o Bukele al final y también Noboa en Ecuador, tienen tanto el marco necropolítico y una política efectivamente de muerte de una parte de la población o de entierro legal, es decir, en prisiones sin acusación o discursivo o a través de represión policíaca como en Argentina, etcétera. Entonces se da un necrolibertarismo casi casi, ¿no?
contexto de Guanajuato, vamos a verlo después en el curso, y próximamente ya también regímenes y lógicas, ¿no? Pero yendo más allá, eh, esto era otra vez el resumen de lo que hemos visto en otras diapositivas del marco histórico, muy, muy escueto aquí, con continuidades y rupturas, el desarrollo de la técnica o tecnología, como dice González Villarreal, política, con lógicas de violencia y ciclos de esa violencia distintos en la época de la fundación del PRI y claramente ya después, cuando empieza, hay quien data el inicio de la contrainsurgencia y la guerra sucia ya desde el 58, incluso con las huelgas, ferrocarrileros, médicos, ¿no? Pero bueno, una lógica que va evolucionando y estamos plenamente dentro de dos cosas, la Guerra Fría y la doctrina de seguridad nacional estadounidense, que es una doctrina, como todavía a la fecha vemos, que es de seguridad internacional, ¿no? Nunca ha sido nacional, porque para ellos toda América es seguridad nacional, si no es que el resto del mundo, ¿no? Y por eso puede, según intervenir. Configuración autoritaria del Estado mexicano, periodo de la contrainsurgencia, primera guerra contra el narco, así llamada, en donde en realidad ya se solapa la lógica contrainsurgente y el aprendizaje recíproco entre los aparatos con la lógica de combate a diferentes expresiones de la sociedad, incluyendo el crimen organizado, podemos decir así, la guerra al narco después, los noventas en consolidación neoliberal, permanencia intermitente a la desaparición forzada, deja de ser estrategia del Estado como tal, pero se mantiene como práctica intermitente, no desaparece del todo y evoluciona. Concepto de contrainsurgencia ampliada en Daumaripelli nos da cuenta de cómo se trata de otras maneras privatizadas, mercantilizadas y paramilitarizadas de la contrainsurgencia antigua, pero en un régimen distinto, en una gubernamentalidad distinta, con lógicas distintas, pero que sigue teniendo un efecto contrainsurgente. Eso es el capitalismo antidrogas, es básicamente una contrainsurgencia ampliada, es decir, todo un andamiaje, casi como dije la otra vez, como un tren lanzado en que la desaparición es parte central, no la única, pero que implica economías, trabajos de la violencia, grupos distintos, víctimas ampliadas y distintas, y que tiene el efecto, porque contrainsurgencia si hoy no hay una insurgencia formal? Bueno, porque tiene el efecto de aniquilar la sociedad, las demandas sociales y reprimir. Especialmente lo hemos visto en el auge de las protestas antisistémicas o antineoliberales a partir del zapatismo, cuando menos hasta 2018-2020, con todos los movimientos sociales, ¿no? Atenco, la APO, etcétera, etcétera. Segunda guerra al narco, 2006, entre comillas, porque no sugiero usarla así, ¿no? El término lo pongo justamente en tela de juicio. Y una gubernamentalidad en formación a nivel global y nacional también, en un diálogo constante, porque estamos plenamente globalizados e insertados y entonces ahí se va a ver, ¿no? Pero esto sí sería fruto de un debate interesante o objeto, ¿no? Entonces, bueno, marco conceptual, ya casi para cerrar esta parte al menos. Expulsiones, necropolítica, gubernamentalidad neoliberal o necroliberal, eh, son los marcos que propongo, que no necesariamente tienen que ser adoptados, ¿no? Plenamente, pero no nos invitan al diálogo. Necropolítica con base, ya lo mencioné, trabajos de Mbembe y Esteves, gubernamentalidad neoliberal, y expulsiones con esos subconceptos de cada uno, ¿no? Que antes estaban un poco remezclados. Son herramientas que son precondiciones, son factores de interpretación, factores reales de poder que influyen en los regímenes, lógicas y contextos de las violencias y entonces de las desapariciones principalmente entre ellas, ¿no? Eh, Déjame ver si avanza. Ok, esto vendrá después, ¿no? Entonces, esto era lo que quería evidenciar, pero anticipar, aterrizar lo conceptual que parece ser todo esto con lo práctico o al terreno
se hace a través de otros contextos, conceptos más bien, de este tipo, más micro, meso, como decimos, en que incluyen estos regímenes de violencias, lógicas de la desaparición, el continuum de las violencias sociopolíticas, por ejemplo, con sus elementos, los veremos después, pero también interpretaciones de lo más micro posible, que es la fosa clandestina en el México contemporáneo, ¿no? Sus significados interpretables como necrocidio, por un lado, como eh, formas de negación de la propia identidad y la existencia, exterminio, otra palabra bastante utilizada o manoseada a veces, etcétera, ¿no? Eh, Creo que aquí iba y bueno, de esto ya prácticamente aquí era el final, nada más esto es como una síntesis de las interpretaciones todavía de la parte histórica, quizás vale la pena leer esta última y cerrar, porque son hipótesis sobre las desapariciones de los últimos 15, 20 años, pero con conexión a las anteriores, ¿no? De la historia que hemos ya visto. Personas y actores, hay militares y policías de la contrainsurgencia que se integraron al crimen organizado, incluso algunos fueron juzgados o eran parte de del crimen organizado, ¿no? En Ciudad de México, en otros lados, de varios generales o ex torturadores y ex dirigentes de la DFS, ¿no? Y ponen al servicio del narcotráfico su expertise, del narcotráfico en el sentido de una amplia gama de crímenes, pero inicialmente efectivamente de grupos de contrabandistas, cada vez más militarizados, pero todavía no en los 80s, 90s, o no de esa forma como actualmente. Que entonces adquirieron su expertise en la tortura y el combate a la disidencia, incluyendo la desaparición forzada, ¿no? Otra conexión es la Operación Cóndor, ya lo dije cuando hay ese solapamiento evidente de las dos lógicas en Sinaloa, con violaciones graves a derechos humanos a personas que son el eslabón más pauperizado y más vulnerable de este gran negocio del contrabando de estupefacientes, ¿no? O sea, los campesinos al servicio de un cacique local. Detenciones, desapariciones de militantes de grupos guerrilleros también aumentaron paralelamente a ese aprendizaje, ¿no? Como hoy sucede con activistas periodistas todavía o con otros grupos. Intersección entre lógicas de violencias que son distintas, pero encuentran afinidades electivas entre ellas. O sea, hubo una selección ya de técnicas también de violencia y de represión pasadas luego a los Zetas, etcétera, a través de ese lenguaje y ese expertise básicamente militar, ¿no? Las técnicas de contrainsurgencia y administración de este tipo de violencia encuentran en la guerra contra el narco una posibilidad de expansión que no tenían o no habían manifestado. Hipótesis o explicación del esparcimiento del miedo y la pedagogía del cuerpo, del terror, para el disciplinamiento social, es otra posible conexión que encontramos. Banalización del mal. En fin, cómo han cambiado los modos operandi de las técnicas a la comprensión de la lógica. Creo que trabajar con texto implica también conocer de esto. Voy a quitar la presentación. Creo que estuvimos más o menos en los tiempos.